Antonio, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pescovetti y les invito a ver los temas de hoy. Y con la visita sorpresa del jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry a Bagdad. Y también vamos a hablar de Ucrania. El presidente denuncia violaciones del alto al fuego. Mientras en Egipto, 7 años de prisión a 3 periodistas de la cadena Al Jazeera. Mientras que en Colombia las FARC se han pronunciado sobre la reelección de Juan Manuel Santos. Y de esta manera empieza TV Perú Mundo. Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Farid Cajat, hoy en el análisis. ¿Cómo está Farid? Esa visita, bueno, sorpresa para los iraquíes, ¿no? De John Kerry, que trata pues de buscar una solución y la participación de los Estados Unidos en este conflicto que no sé si ya se puede decir que se le está saliendo de las manos al gobierno de ese país. Buenas tardes. Pues sí, ya perdió el control de buena parte del territorio, así que se le salió de las manos. Y Estados Unidos no quiere ser visto como un Estado que tome partido en una guerra sectaria, entonces está intentando hacer un gobierno de unidad. Así es, nosotros vamos a contarles que el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, llegó a Bagdad para reunirse con las altas autoridades de Irak. En tanto, un alto clérigo suní ha pedido diálogo y unidad para solucionar la crisis en este país. El apoyo de Estados Unidos a Irak será intenso y sostenido, ha prometido el secretario de Estado norteamericano John Kerry durante su visita a Bagdad para conversar con las altas autoridades del país y darle consejos para solucionar la crisis generada por los yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante. El jefe de la diplomacia estadounidense también dio más detalles sobre su reunión con el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki, quien se ha comprometido a formar un nuevo gobierno el próximo 1 de julio. La clave hoy era obtener de cada uno de los líderes del gobierno una mayor claridad con respecto al camino a seguir sobre la formación del gobierno. Y en efecto, el primer ministro Maliki afirmó su compromiso de fijar el 1 de julio como fecha para formar un nuevo gobierno. De otro lado, el Ministerio de Defensa ha difundido este video en el que se ven los ataques aéreos contra las milicias yihadistas para frustrar una ofensiva del Estado Islámico de Irak y Levante en la refinería de Baiji, provincia de Saladino. Esta arremetida ha dejado a varios radicales muertos, así como vehículos destruidos. Pero esto no es impedimento para que los insurgentes sigan avanzando, ya que han tomado 3 ciudades más de la provincia de Al-Anbar. En tanto, desde la capital catarí de Doha, el influyente clérigo musulmán suní, Youssef al-Qaradawi, ha manifestado que solo el diálogo puede resolver la crisis en Irak. Pese a ello, criticó la gestión de Nouri al-Maliki, porque según él, ese gobierno ha provocado la ira de los suníes. No obstante, recordó que tanto ellos como los chiíes han estado presentes desde siempre en Irak, razón por la cual deben dejar de lado las diferencias y ponerse a trabajar juntos por su país. Así es, ese viaje para impulsar el gobierno de unidad en Bagdad, y mientras los yihadistas están rumbo a la frontera sur. ¿Qué es lo que buscan? Porque estamos comentando que descartadas que podrían llegar a la capital, ¿no? Sí, digamos, el criterio es más o menos el siguiente, hasta donde yo puedo ver. En las zonas de mayoría sunita, el ejército nacional, porque no es un ejército nacional, sino un ejército sectario,
es visto con recelo por la mayoría de la población, y ahí es donde el ejército básicamente se ha replegado sin dar pelea. Y en lugar de ir sobre Bagdad, que sí sería defendida, entre otras razones porque es una ciudad de mayoría chiita ya a estas alturas, lo que han hecho los rebeldes del Estado Islámico en Irak, pero otras milicias que también suníes, que también los apoyan, es, en lugar de dar ese asalto frontal sobre Bagdad, que muy probablemente perderían, están tratando de tomar control sobre todas las zonas del país que tienen mayoría sunita y donde por ende presumen no va a haber gran resistencia. Lo trágico aquí es que eso implica controlar la parte de la frontera con Siria, que de todos modos ya tenían fuerte presencia ahí, pero, y eso es novedoso y peligroso, controlar parte de la frontera con Jordania. La buena noticia es que a diferencia de la frontera con Siria, esa no es una frontera tan extensa y está bastante mejor resguardada, pero esto abre la posibilidad de que este grupo, que no se conforma únicamente con actuar en Irak, intente eventualmente actuar dentro del territorio jordano. Claro, ¿y cómo sería este gobierno de unidad que está tratando pues de convocar Kerry, porque los Estados Unidos se resiste a cualquier intervención? Ya han tenido malas experiencias al respecto, ¿no? Y no quieren tener que Obama arrastre el tema pues de una guerra en Irak y ser el causante, ¿no? Claro, decíamos en un programa anterior que contra la idea de Blair de que la invasión y ocupación posterior de Irak a partir del 2003 no tenía nada que ver con lo que ocurría ahora. En ese entonces, antes de la invasión, ni había una guerra civil en el país, ni había presencia de Al-Qaeda, ni se había creado todavía la rama o la escisión de Al-Qaeda, que es la que está asolando ahora Siria y sobre todo Irak. Entonces, la invasión y ocupación de Irak fue la esencia de el origen de este problema. Dicho esto, sin embargo, hacia el final de esa ocupación, Estados Unidos hizo alianzas con estas milicias suníes, con la promesa de que eventualmente, por su colaboración en derrotar a Al-Qaeda, iban a ser integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes y algunos representantes de la minoría suní iban a tener papeles protagónicos en el nuevo Estado. Al-Maliki no cumplió con esas promesas hechas no por él, sino por Estados Unidos, y eso es lo que lleva en buena medida que la mayoría de los árabes suníes apoyen ahora esta insurgencia. La única forma de impedir que eso continúe es buscando un acuerdo con representantes de los árabes sunitas y de los kurdos en un auténtico gobierno de unidad nacional, cosa que no ha habido lamentablemente jamás en Irak. Pero lo que se está viendo son imágenes muy crudas, muy fuertes, mucha violencia que involucra, por ejemplo, a los kurdos, ¿no? En esta participación, en lo que se está viviendo dentro de las ciudades, en esta zona, una violencia que Al-Maliki pudo haber detenido en su momento, ¿no? Sí, si no hubiera conducido un gobierno tan sectario, ¿no? Entonces, claro, ahora queda claro que un gobierno de unidad nacional no solo implica compartir el gobierno central, implica devolver parte de las atribuciones que tiene el gobierno central en este momento a las regiones. O sea, un país federal donde árabes sunitas, kurdos, que no son árabes, pero son musulmanes sunitas en su mayoría, habría que explicar en algún momento esto porque es un poco complicado, van a tener un amplio grado de autonomía. En el caso de los kurdos han tomado ya Kirkuk, una ciudad a la que siempre aspiraron a anexar a lo que eventualmente podría ser un estado kurdo en el norte de Irak. Bueno, dejaría de ser parte de Irak, obviamente, en ese caso. Y claro, ellos salían que es para evitar que ISIS, o sea, el Estado Islámico en Irak y el Levante, tome control de Kirkuk. Pero el tema es que eso también lo pone en ruta de colisión con el gobierno central, porque Kirkuk es una zona importante de producción petrolera que no quiere perder. Muy bien, también vamos con problemas que hay en Ucrania. Los separatistas del Oriente han aceptado el alto al fuego propuesto por el gobierno de Petro Poroshenko luego de un tenso fin de semana. Los prorrusos del oriente de Ucrania han declarado un alto al fuego en respuesta al plan de paz del presidente Petro Poroshenko. Esta decisión viene días después de que los separatistas rechazaran la iniciativa, ya que no reconocen la legitimidad del empresario ucraniano como jefe de Estado. Según ha informado el primer ministro de la autoproclamada República Popular de Donetsk, si Kiev cumple este cese al fuego, ellos harán lo mismo solo hasta el 27 de junio, a las 7 horas. Más temprano, el ministro de Exteriores británico William Hague había señalado que la respuesta de Rusia sobre este plan es determinante para las acciones que tome la Unión Europea, o en otras palabras, que pueden preparar nuevas sanciones contra el país si es que no cooperan con los planes de Kiev.
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, también se pronunció al respecto y dijo que había invitado al canciller ucraniano Pavlo Klimkin para hablar de los planes de estabilización del país. Mientras tanto, según detalla la agencia de noticias RIA Novosti, el canciller ruso Sergei Lavrov lamentó que este plan de pacificación no concierte un diálogo entre ambos bandos, a diferencia de lo propuesto en la reunión de Ginebra, realizada en abril pasado. Muy bien, para recordar un poco lo que está sucediendo en Ucrania, han dicho pues que van a detener y van a el tema del alto el fuego. Realmente, ¿cuál es la situación en Donetsk, por ejemplo? Bueno, en el caso del nuevo presidente ucraniano, Poroshenko ha digamos, enarbolado un plan de paz que presuntamente había conversado con Putin. No es un plan conjunto, pero es un plan coordinado. Y la primera etapa era una declaración unilateral de cese al fuego, esperando que del otro lado hubiera una declaración similar. Inicialmente no parecía probable, ahora hay un cese al fuego, hay algunas violaciones, pero lo esencial se está manteniendo. Y la idea básica es que es un cese al fuego solo de una semana, entonces la idea es aprovechar esa semana para iniciar negociaciones sustantivas sobre los temas de fondo. Nadie esperaría que en una semana se arreglen, pero el punto es que si empiezan esas negociaciones y logra construirse algún grado de confianza entre las partes, el cese al fuego a su vez pueda, seguir ampliándose hasta que se llegue a un acuerdo. La gran incógnita sigue siendo cuál es la agenda de Rusia. Por lo pronto, Rusia ya no puede decir que parte de lo que hacen los insurgentes se les escapa a su control. Algunos decían, bueno, esto es la escopeta de dos cañones. Putin hace gestos conciliatorios, los insurgentes dicen lo contrario. Ahora, el gobierno ruso parece haber tomado control, si no tener una influencia decisiva, cuando menos, sobre el liderazgo de la insurgencia. Entonces, ahora parece que por fin, Rusia y la insurgencia en el este de Ucrania hablan con una sola voz, la rusa esencialmente. De ser ese el caso, ahora quedaría claro que si no hay un acuerdo es porque Poroshenko y Putin no se ponen de acuerdo, no porque Putin llegue a un acuerdo que los insurgentes luego no cumplen. Y de manera paralela va el tema del acuerdo con Europa, lo que se está hablando, porque prácticamente a Rusia lo que daba era vía libre, ¿no? A Kiev para poder hacerlo, ¿no? Claro, el tema es que Rusia teme que esto no se detenga con un simple acuerdo de asociación como con la Unión Europea, que eventualmente Ucrania postule a ser miembro de la Unión Europea. Claro, el proceso de admisión implicaría una negociación que podría tomar 10 años o más, pero que al final de ese proceso Ucrania entre en la Unión Europea, y en ese contexto podría pasarle a Ucrania, por ejemplo, lo que le pasó a España bajo los socialistas, que decían queremos ser parte de la Unión Europea pero no de la OTAN, y eventualmente un socialista español terminó siendo secretario general de la OTAN, una entidad a la que supuestamente no querían pertenecer. O sea, lo que teme Rusia es que este sea un primer paso en un proceso que lleve a que un país vecino sea parte de una alianza militar a la que considera hostil. Claro, porque sería sobre todo muy estratégico, ¿no? La posición de la OTAN, y eso es lo que teme, y eso sería el gran temor por ruso. Bueno, justo se acaba de conmemorar el aniversario de la invasión rusa, la invasión alemana de la Unión Soviética, que fue a través de Ucrania.